ahora sí, el debate político. Como decíamos María Belén, Sí. ellos hablan, dicen sus cosas, pero ¿sabes lo más difícil de esto? Mira cómo nos presentan. De comprender, ¿sabe por Ellos qué? hablan y dicen sus cosas. Es así, porque Ellos ¿sabe, que no son las de él, ¿no? ¿sabe por qué? Mira, Ponce, deja de jorobar, ¿sabe por qué María Belén? Porque después de acá Sí. hacen tipo un titanes en el ring, y yo los he visto, que se van a tomar un café todos juntos. ¿eh? Ah, siempre pasa lo mismo. Sí. ¿Cómo le va, querido Ponce? ¿Qué tal? Gracias por venir. Alegría estar acá. Humed, ¿cómo le va? Todo muy bien, ¿vos? Lo esperamos en la otra entrevista, Nicolás Humed. Sí, pero justo estaba en Sunchales en la inauguración de un centro ecológico de un sindicato que se llama TILRA, así que no puede venir. Sí, no. No, Nicolás es de De Humed. Humed, sí. De Humed. Sí, discúlpame. Lo que pasa es que lo teníamos anotado como en la otra entrevista, pero llegaste tarde. ¿Qué pasó? Y bueno, teníamos esa actividad. Muy bien. No, porque la tenía pautada él. Yo hacía una nota y él hacía otra. Y justo la tuya era la que iba a hacer él. Entonces ahora ok. te tuvimos que juntar con Claro, los demás. parece Y él muy se bien. quedó sin la entrevista sola. No, mejor. Es verdad. María sí. Belén, porque me quedé. ¿Qué tal? ¿Cómo le da el corro? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo Manuel están? del Corro, acá lo tenemos que ha venido. Están todos de casual Sunday today. ¿Qué pasó? Están todos de casual. Y es domingo. Es domingo. Bueno, está bien. Bueno, para el debate político vamos a comenzar con el discurso del presidente Mauricio Macri en la Asamblea Legislativa a propósito del inicio de sesiones ordinarias. Y en base a esto y el contenido de este discurso, ¿qué es lo que opinan ustedes? ¿Qué hubo, qué no hubo, qué faltó? Sí. Bueno, claramente yo diría que muchos periódicos me parece que se detuvieron en el análisis de lo que tradicionalmente es un mensaje al Parlamento de un presidente de la Nación que termina. Craso error. Lo que vimos fue el lanzamiento y el inicio de campaña. Es decir, en 3 días hubo 2 inicios de campaña en el mismo lugar. Cristina en el debate, ¿no es cierto?, de las sesiones previas y cuando la escuchamos casi en directo, yo creo que estaba acá, y el presidente eligiendo, privilegiando, en lugar de ponerse en situación de un país en crisis, privilegiando, lógicamente, el tema electoral. Ahora, ¿qué hizo, a mi juicio, desde cierta mirada electoralista? Cumplió al pie del mandato lo que le designó Durán Barbas, que es ubicarse en el centro del ring y elegir un contendiente. Es decir, él planteó, señores, de aquí en adelante, nuevamente Macri o Cristina. De esa manera logra 2 cosas. Primero, instalar a Cristina y segundo, ningunear cualquier tercera opción. Este es el tema. Entonces, si apuesta a la grieta, es obvio de que todos aquellos que entendemos que hay que salir de una opción entre un fracaso como el que se vive y el fracaso anterior, lógicamente vamos a estar en dificultades para armar esa tercera alternativa. Trota, Nicolás. Yo creo que no era sencillo el discurso que tenía que llevar adelante el presidente Macri, porque en su 4º discurso ante el Congreso Nacional de Apertura de Sesiones Ordinarias, Argentina está transitando su peor momento de su gestión, ¿no? Cerramos un 2018 con un récord de caída de capacidad de compra del salario del 2002, con una inflación récord desde 1991, casi el 50%, marcado crecimiento de la pobreza, una desocupación que ya está superando los 2 dígitos, ¿no? Fuerte destrucción del sector industrial, y vimos un presidente que no tiene las herramientas para plantear una agenda de futuro, porque principalmente, como se dijo recién, planteó, por un lado, un lanzamiento de una campaña electoral, pero en ningún momento se hizo cargo de los graves problemas que hoy transita Argentina, no tuvo la capacidad autocrítica para intentar marcar un camino de transición hasta el 10 de diciembre de este año, con algunas políticas de emergencia para disminuir el enorme impacto que esta crisis económica está teniendo en todos los sectores sociales, pero principalmente en los sectores populares y los sectores medios de Argentina, y el hecho también que uno vislumbra ahí que es un discurso de despedida. Porque quien levanta la voz... De despedida. De despedida. Quien levanta la voz es quien menos razón tiene. Me parece que ahí vimos, sí, una puesta en escena de un presidente con profunda debilidad, lo marcan las encuestas, pero lo marca fuertemente la realidad social y económica que hoy transita Argentina. Algunos Entonces, lo vieron enfático, no como un mensaje de despedida, sino muy enfático respecto de lo que tenía que decir. pero en su discurso, Muy coachado. En su Muy discurso, coachado, a mi juicio. pero en su discurso no planteó una agenda a 4 años, que es lo que uno podría llegar a esperar de un presidente que está buscando la reelección. Sí, ¿Pero tendría el lugar propicio? y bueno, uno ve lo que han sido aperturas de sesiones ordinarias del último año de muchos presidentes y plantean un plan quinquenal, la mirada para los próximos 4 años. Uno ve los propios discursos de los gobernadores
que abren o el 1 de marzo o el 1 de mayo las sesiones, Sí. y los que van a la reelección marcan. Pero eso un sería hacer camino hacia campaña y futuro. ustedes lo critican justamente por hacer campaña. No, yo no dicen, critico, No yo es no- un ámbito, digamos, de la Asamblea Legislativa, Es que fue un de la acto de propuesta, campaña. de los proyectos No, que tiene el Poder Ejecutivo. Un plan quinquenal, una mirada a Estás los diciendo próximos que fue 20 años. que vos sentiste que fue una despedida. Yo creo que es una despedida porque no hubo ninguna mirada, ni de corto plazo, qué vamos a hacer los argentinos y qué va a hacer el Estado, que tiene un rol central en la Argentina que vivimos, para tratar de disminuir el impacto de sus políticas económicas, ¿no? Y por momentos, ¿no?, quizás el presidente, con mucha influencia en su agenda del Fondo Monetario Internacional, habló de un país que no existe, porque no se hizo cargo de la crisis que hoy transita Argentina. Sí, primero retomo eso. Me parece que yo estaba viendo en la legislatura la apertura y parecía que... Algunas personas dijeron que se lo oyó enojado, que se lo sintieron Para mí enojado. quiso hacer un acting de fuerza. Si uno ve el discurso de María Eugenia Vidal, tuvo el mismo ímpetu, como decir, acabamos, y todo un discurso de vamos a combatir las mafias, los problemas estructurales, todo lo que sabemos que no está pasando. Comparto que uno lo miraba y parecía que se había puesto los lentes esos de realidad virtual y hablaba de un país que no existe, polarizando. Evidentemente quiere polarizar porque como no tiene ningún logro para mostrar, lo que le sirve es mantener una polarización política, y el plan hoy del gobierno, a ser realistas, es mantener un dólar planchado, intentar mantener un dólar planchado, que la economía no estalle e intentar llegar con esa polarización a unas elecciones. Ahora, eso lo que no soluciona es ningún problema, porque Macri habló de los problemas estructurales y cómo se estaba haciendo un trabajo profundo. Como discurso yo no sé si le va a servir, pero la realidad es que en la Argentina han empeorado todos los problemas estructurales. Si uno ve el tema de la deuda externa como problema estructural de Argentina desde la salida de la dictadura, ha empeorado brutalmente, ya se está llevando a una deuda que es casi del 100% del PBI, una deuda que, aclaro, va a ser impagable en los próximos años. No hay chance de que Argentina no caiga en un default, especialmente con el FMI, por más que sea acreedor privilegiado. Si uno ve los recursos naturales y los servicios, la luz, el gas, el agua, etcétera, ha empeorado todo, porque le seguimos pagando 2-3 veces lo que vale el gas en boca de pozo a las empresas amigas del gobierno, y nosotros, los trabajadores, la mayoría, seguimos pagando cada vez más caros los tarifazos. Eso, lejos de solucionarse, o sea, lejos de Argentina haber hecho un avance, como dice el gobierno, en materia energética, está empeorando. Y si llegan a ganar, lo que se estima es que este saqueo que está encabezando el FMI va a ser mucho peor, porque lo que no dijo, ellos no es que no tienen un plan para los próximos años. El plan es una reforma laboral mucho más brutal. El plan es una reforma previsional mucho más brutal. O sea, tiene un plan que es el plan del FMI. Y la realidad también de lo que hay que decir es que el FMI tiene un acuerdo con la Argentina que, si no se rompe, va a regir en los próximos 4 o 5 años de mínima, y va a ser el FMI el que gobierne con este gobierno u otro, siempre y cuando que no se rompa con ese esquema. Miguel. Sí, en línea con lo que decía el Corro, me interesa que tengamos en claro dos situaciones, una política y una económica. Él dijo muy bien, el eje de la búsqueda de programa económico de aquí en adelante del gobierno es el mantenimiento del dólar con las menores fluctuaciones posibles. El problema es que esto es a costa de la economía real. Es decir, con este nivel, para mantener el dólar así, hay que mantener las tasas que tenemos, tasas absolutamente antiproductivas. En estos momentos se está produciendo una situación que es catastrófica, un verdadero pymescidio en los marcos del industricidio. Es decir, de 30 aproximadamente que están muriendo por día pymes, en noviembre, acá lo dijimos con ustedes, estaban muriendo 11 o 12 por día. Es decir, la profundización del proceso recesivo que va a llevar todo el año, porque de hecho, por más que le hayan dicho al presidente Duhovne que va a haber un rebote y que algunos brotes puedan dar algún fruto, eso no alcanza. ¿Por qué? Vamos a suponer que los 3 elementos en los que confía el gobierno funcionaran. El turismo receptivo, vaca muerta y una cosecha, como siempre. No alcanza. Si el mercado interno hoy explica casi el 80% del PBI, si el mercado interno continúa como está, si la recesión continúa siendo una de las más grandes de nuestra historia, es obvio de que
esto que decía bien del Corro, de que están intentando mantener el dólar, termina siendo un boomerang. Bienvenido. ¿Cómo viste el discurso del presidente Macri en la Asamblea Legislativa? Bueno, es el último discurso de un gobierno absolutamente desastroso para la gran mayoría de los argentinos. Es un discurso que carece de cualquier tipo de conexión con la realidad. Cuando empieza a hablar de cifras, dice él que estamos mejor que en 2015 en empleo, que estamos mejor en 2015 en la distribución del ingreso, en lo que es la creación de puestos de trabajo. Es absolutamente divorciado de la realidad que tiene la gente, donde todos los días la gente o no llega a fin de mes o los comercios cierran. Bueno, recién hablaba Miguel de este tema, pero hablamos de por lo menos 10.000 pequeñas y medianas empresas que cerraron desde que empezó Mauricio Macri el gobierno, 100.000 puestos de trabajo menos, la mayor caída de la industria desde el año 2002. Entonces, en ese marco, un gobierno que en lugar de dar explicaciones de por qué condujo el país a semejante desastre, niega la realidad, responde con eslóganes y se enoja. El enojo que tiene Macri en realidad es un enojo con la realidad, que no le devuelve lo que él dijo que iba a ofrecernos. Dijo que iba a unir a los argentinos, dijo pobreza cero, dijo guerra contra el narcotráfico. No tiene un solo logro para mostrar en ninguno de esos 3 frentes que él propuso cuando inició su gobierno, y por eso cree que con gritos y con discursos fáciles puede tapar los desastres que produjo. Porque en realidad el discurso del titulado del Poder Ejecutivo, que es el presidente en el inicio de sesiones ordinarias en el marco de la Asamblea Legislativa, siempre es para mostrar su gestión, dar cuenta de su gestión, también dar cuenta, ¿no es cierto?, ante otro poder que es el legislativo, en su todo, con diputados y senadores presentes, y también hacer propuestas. De ahí en adelante, que son proyectos de ley que el mismo Poder Ejecutivo exactamente va a presentar en el Congreso para que tengan su impulso y bueno, después serán debatidas y en el tratamiento parlamentario se verá si se sancionan o no se sancionan. ¿Ustedes creen que se cumplió con este cometido o no? Vos por un lado dijiste que tendría que haber estado un poco más en campaña. Yo creo que bueno, la campaña hubiese sido en contrapunto. Yo no hablo de campaña, lo que yo hago que también es un momento donde toda la mirada, no solo del Congreso Nacional, sino también de la sociedad, está puesta en evaluar lo que ha sido, en este caso, un año de gobierno y el último mensaje como presidente en esta instancia. Pero por un lado dijiste que era una despedida y por otro lado es como el anuncio de una candidatura, ¿no? No, yo digo que es un discurso de despedida por los muy malos resultados que tiene el gobierno, por lo que es la fuerte caída de la imagen que tiene el gobierno, porque todos imaginamos que en la realidad del macrismo y su gobierno, siempre lo peor está por venir. Y lo que ha dado el gobierno siempre ha sido malo. Entonces eso es lo que nos complejiza. Macri dijo que lo peor ya había pasado. Bueno, el año pasado él había hablado de crecimiento. Parece que se autocriticó después. Él dijo que el año pasado hablaba del crecimiento invisible. Y después vino la corrida cambiaria, que es uno de los elementos que sufrió el gobierno, digo, por malas decisiones macroeconómicas y por malas regulaciones del Banco Central. Sufrimos esa corrida cambiaria y el sobreendeudamiento que tiene Argentina. Ahora, la realidad es que en un momento donde él podía haber, el gobierno, aportado soluciones, no lo hizo. En un gobierno donde podría haber intentado hacer una autocrítica, tampoco lo hizo. Y lo más importante, creo que los argentinos seguimos estando inmersos en una enorme incertidumbre porque no hay respuesta ninguna a los principales problemas que tenemos. No se dijo nada de cómo disminuir la inflación. Una inflación que este año no va a ser inferior al 33%. No se dijo nada de cómo íbamos a hacer para soportar los tarifazos en este marzo que está empezando. Nos vuelve a golpear el aumento de la luz, del gas y del transporte. No se dijo nada de cómo vamos a lograr que los salarios recuperen la enorme pérdida que tuvieron el año pasado. Solo en un año se perdió el 11,5% y que gobierna Mauricio Macri, los salarios en promedio de los trabajadores argentinos han caído 14,4%. De los problemas reales que vemos todos que nos golpean a nosotros, a nuestras familias, a los que trabajan en el canal, a la sociedad en general, no hay respuesta alguna. Entonces ahí es donde uno ve un divorcio muy marcado de un gobierno que ni siquiera tiene datos macroeconómicos generales positivos. Patricio. No, porque por la pregunta de María Belén, él, claro, va a dar explicaciones a otro poder, que es el legislativo, ¿no? Y ahí me parece que Mauricio Macri dijo una sola verdad en todo el discurso, pero una verdad que por ahí se la dejó pasar un poco desapercibida, que es lo siguiente, dijo, somos el único gobierno que no ha tenido mayoría parlamentaria
y hemos sacado todas las leyes por consenso. O sea que dejó a la luz una realidad que por ahí es un poco incómoda para muchos sectores, pero es la siguiente. Si Mauricio Macri le pudo pagar a los fondos buitres, si pudo hacerle el robo a los jubilados y el saqueo a los bolsillos de los trabajadores, si pudo avanzar con los tarifazos, si pudo avanzar con las leyes más reaccionarias, es porque hay 100 leyes que el peronismo, como supuesta Una parte del oposición, peronismo, no todo. una gran parte, Una empezando por los gobernadores, por ejemplo, todos los gobernadores, incluso los gobernadores que hoy van con el kirchnerismo y que se dicen opositores, por ejemplo, Bordet ha dicho que la ley que le robó a los jubilados ha sido una gran ley, y sin embargo ahora va con el kirchnerismo. Mansur, que es ahora nuevamente aliado del kirchnerismo y fue 5 años ministro de Justicia, es el que permitió, de salud, perdón, es el que permitió esta, no sé, bestialidad, esta brutalidad que vimos de obligar a hacerle una cesárea a una chica de 11 años. Entonces Macri, cuando dijo eso, me parece que lo que mostró es que si ha avanzado en este saqueo con las consecuencias que acá se nombraban, es porque tuvo cómplices. Y yo creo que esa complicidad también es la que hace que en esta campaña electoral se quiera polarizar mucho, el gobierno lo quiere hacer, también desde sectores de la oposición se quiere hacer una polarización sin discutir ni una sola idea. Porque es verdad que Macri no dice ninguna idea, pero nadie está diciendo qué se va a hacer con los problemas que yo mencionaba, el Fondo Monetario Internacional, la deuda externa y los servicios, que son el gran problema estructural que tiene el país, y desde la oposición tampoco se está diciendo cuál es el programa para enfrentar eso. Juan Manuel, vamos con Juan Manuel. Creo que queda claro que la agenda para el gobierno que venga después de 2019 es renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Eso Es para impagable, cualquiera. es impagable esa deuda, declarar un nuevo acuerdo que tenga primero el interés de la economía argentina, que crezca, como se dijo muchas veces, los muertos no pagan deudas, y este es un plan de muerte para la economía argentina, el plan que firmó Mauricio Macri con el Fondo Monetario. Eso en primer lugar. Luego hay que frenar los aumentos de energía y no puede nunca un aumento de servicios públicos ir arriba de lo que crecen los salarios. Eso es una regla fundamental. No puede volver a haber aumentos de los servicios públicos por encima de lo que ganan los trabajadores y trabajadoras argentinas. Y luego creo que tiene que haber política de promoción del empleo, políticas de industrialización, frenar esta invasión de productos importados que Mauricio Macri día a día autorizó desde el 2015 en adelante. Pero más allá de esa agenda, creo que lo que queda claro es que no hay lugar para ser indiferentes frente a la gran discusión de modelos económicos que vamos a tener este año. ¿Qué va a pasar con la extinción ya hubo en de dominio? 2015, perdóname, ya hubo en 2015 algunos sectores que dijeron que era lo mismo votar de una manera o votar de otra. La prueba está que hoy, en 2019, se vive muchísimo peor que en 2015, con lo cual no era lo mismo mantener el modelo económico que teníamos hasta 2015, no es lo mismo crear universidades que cerrarlas, no es lo mismo que los científicos puedan desarrollarse que no lo hagan, no es lo mismo los trabajadores teniendo mejores ingresos que en la calle, no es lo mismo la gente en situación de calle que hoy tenemos que la que había en 2015, entonces no volvamos a decir que es lo mismo, y no seamos irresponsables respecto a la situación que tenemos. Pero sin embargo lo que vos no podés responderme... Ustedes fueron responsables del resultado de la elección, ustedes llamaron a votar en blanco en 2015. Entonces, desde ya, si porque ustedes van a volver a llamar en blanco, ¿qué van a hacer en el balotaje? ¿Van a volver a llamar a votar en blanco? Entonces yo lo que te pregunto es... Se suman, súmense a una gran coalición de con Mansur, ¿te parece que con Mansur vamos a ir? Los que queremos que se termine Macri. Lo que la gente quiere es que se termine Macri. Y todo, porque no quiere la gente que siga Macri. Responde una siguiente pregunta. Macri logró todos los ajustes que vos estás mencionando como terribles con los votos del peronismo que vos ahora decís con el que hay que unirse. Ninguno de los diputados que yo... Ninguno de los diputados que yo fui candidato de Unidad Ciudadana, yo fui candidato de Unidad Ciudadana hace un año y medio. Ninguno de los diputados que asumieron conmigo la lista de Unidad Ciudadana votaron lo que vos estás diciendo. Pero cómo no, pero ahora están pidiendo un acuerdo de los diputados con Mansur, con Bordet. Entonces no digas el peronismo, sí, no clasifique, eso es una opinión gorila, es decir, el peronismo es todo eso. Gorila, es una definición. Se llama bloque peronista. Se llama bloque peronista y tiene, por ejemplo, algunos sectores como los gobernadores
gobernadores, Entonces, pero yo te estoy es como diciendo que yo diga el concreto. trotskismo es todo de una manera. Vos Ustedes no tienen querés- distintos partidos dentro del Vos querés trotskismo. patear la pelota fuera No. de la cancha ¿Qué porque van a no hacer en el podés balotaje explicar. ustedes? No, ¿Qué yo van lo a que te hacer voy en a el decir balotaje? es ¿Van a lo que volver a hizo la decir izquierda, es lo mismo? lo que hizo- ¿Votamos en yo te blanco? voy a decir ¿Nos lo que lavamos hizo las la manos? izquierda en el Congreso. ¿O van a no jugar votó para que ninguna de Macri las se leyes vaya? de ajuste. En la izquierda no votó ninguna de las leyes de ajuste y la enfrentó en las Pero calles. acá no se trata de Los lo que ustedes señores, voten, pero se déjame trata de hablar cómo porque vos me sacamos a parece que Macri. querés taparme la palabra para que yo no pueda La idea hablar. es que debatan todo, pero bueno, por Claro, supuesto. pero yo Ya quiero lo terminar la idea Sí, porque a la vez, si, claro. si no se ponen un Como poco todos, somos nerviosos cuatro, y ¿no? entonces no podemos 6. desarrollar la idea. Yo quiero decir lo siguiente. La izquierda no votó ninguna de las leyes de ajuste. Los gobernadores, los senadores y los diputados, con el kirchnerismo ahora dice que hay que unirse, se las votaron. Entonces los que ustedes llamaron los traidores son ahora con los que dicen que son los salvadores. Y entonces después se empieza en la discusión del programa que vos mencionabas. El FMI, vos decís, hay que renegociar. ¿Cómo se renegocia con el FMI? Porque yo digo, el FMI es amigo Vos decís de que Macri, no ¿no? pagarle directamente. No, pero yo El FMI no es pongo la amigo- no es siguiente, amigo de nadie. pongo la ¿Vos decís siguiente que no hay que ecuación. pagarle? El FMI Sí. opina que su gobierno más amigo es el gobierno de Macri. Si a Macri no le permite una renegociación, ¿cómo se la va a hacer otro gobierno? Ahora, los opositores plantearon la un segundo reestructuración. Nosotros nos punto, preparamos María para Belén, que es gobernar la Argentina en interesante. 2019, El no para que los FMI diputados tiene un nuestros pacto, voten ¿no? de con determinada Argentina. manera. Nosotros nos Entonces, el preparamos para FMI te dice, construir un ¿vos querés gobierno. renegociar? Sí. Hay que hacer la reforma laboral y la reforma jubilatoria. Y los diputados que entraron en las listas que tanto defiende él para atacar a la izquierda son los que votaron el saqueo a los Yo jubilados. no estoy atacando a la izquierda, estoy atacando, Sí, estás atacando a la izquierda opiniones porque- irresponsables que fueron ¿Cómo causales responsable? de una derrota Pero en yo 2015. lo que opino, ¿Puedo mira, opinar una yo te, cosa? no, no, Un segundo. una última cosita, la última Pero estamos cosita. monopolizando La última mucho la cosita. charla, Yo venimos te- yo te monopolizando hago una hace pregunta. 10 La minutos. última cosita. Dale, No, Patricia, dice no, tampoco. no, La Yo- última cosa, pero déjenme decírsela a ver si me lo responden. ¿Cuántos ¿Cómo no actos podés? fue Cristina Fernández de Kirchner a la campaña de Daniel Scioli en el 2015? A ninguno. No, El no, boicot lo hizo desde adentro del kirchnerismo Ah, y ahora la culpa es de la izquierda. Claramente. Entonces ustedes le votan, el peronismo Está le vota mezclando las las leyes a cosas. Macri y la No culpa sé es de si la es así, izquierda. ¿verdad? Yo igual, Vamos con Nicolás, a yo ver. igual creo que discutir el 5% de la izquierda de lo que fue la elección del 2015, discutir quién es traidor, quién no es traidor, en el momento que transita la Argentina, yo creo que es parte de lo que aleja a la política de la sociedad. Y parte de lo que aleja a la política de la sociedad no solo es el discurso divorciado de la realidad del presidente Macri con la Argentina, sino también estas discusiones que miran más al pasado frente a los La enormes gente está cansada de las desafíos peleas, ¿eh? estructurales La gente que está tiene cansada de la las Argentina. peleas. Va a ser fácil Está cansada. resolver, está cansada. La gente está Va a ser- cansada de ver peleas todo el tiempo en televisión. pero va a ser en falso, todos va a lados, ser está fácil cansada. resolver los desafíos que tiene un país que va a heredar un 36-37% de pobreza, una desocupación del 13-14%, una deuda que va a superar el 105-106% del Producto Bruto Interno, compromisos en el presupuesto que van a ser más allá del 20% de todo el presupuesto argentino para pagar intereses y deuda. No, lo que yo creo que el único camino que tiene la Argentina de cara a esos desafíos es una gran concertación, que incluye a la política partidaria, sí incluye a la política partidaria, a el peronismo, a fuerzas de izquierda, al campo popular, radicalismo. Yo creo que él lo incluye, consensos, porque no son todo lo mismo, obviamente, pero también tiene que incluir a las organizaciones de trabajadores, a las organizaciones empresarias, a los movimientos sociales, porque el gobierno que venga, más allá de el hombre o la mujer que lo dirijan, van a tener enormes desafíos para darle una respuesta concreta a la sociedad, que no se resuelven las cosas con chicanas ni descalificaciones. Y esto no quiere decir que la política no es conflicto, porque la política es conflicto. Cuando uno toma una decisión, favorece a algunos y perjudica a otros. La matriz de decisión de este gobierno la tenemos clara y la sufrimos los argentinos todos los días de su primer día de gobierno, y las tarifas es un ejemplo de eso. Sí, ¿Estás en de línea- acuerdo? Sí, sí, en línea con lo que dice Nicolás, además del acuerdo político, económico y social que tantas veces ustedes me han escuchado decir acá, yo creo que también se ha cansado la gente de las peleas y el jueguito de nombres. Lo que está buscando, algo que había traído él hoy, ¿qué pasa con las ideas? ¿Qué pasa con las propuestas? ¿Para qué queremos los cambios? Nosotros el fin del año pasado en el Savoy elaboramos lo que se denomina la agenda progresista del radicalismo. ¿Para presentar dónde? En la Convención Nacional, que nos están negando porque el ¿No actual tiene oficialismo- mañana ya la- No, mañana no. Mañana se reúne Sí. en pleno carnaval, en la Corrientes, capital ¿no? del carnaval, Sí. un grupo, diríamos, inorgánico de la Unión Cívica Radical,
Radical que tiene que tomar la decisión de convocar a la Convención Nacional, que es la que debe definir las alianzas y la política electoral. Martín Lustó lo van a presentar como Martín Lustó precandidato. hoy fue lapidario, dijo, no me van a usar, dijo, no estoy dispuesto a que una conducción que fue chupamedias, lo dijo explícitamente en el reportaje de hoy, del actual gobierno, si la situación económica se pone más difícil, pretenda ahora ser opositora. Es decir... Pero Martín Lustó no lanzó esa idea cuando estaba de viaje con Macri, con la India. Que hubiera ¿Y interna. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó de ahí? Ni el PRO ni la coalición cívica quieren elecciones, porque saben que el síndrome La Pampa, donde McAllister fue derrotado por la Unión Cívica Radical, que puede repetirse muy próximamente en Córdoba, donde también es muy posible quieran interrumpir el proceso electoral cordobés y la soberanía del pueblo radical votando y eligiendo sus candidatos, de la misma manera va a ocurrir en la convención. Entonces, ellos están intentando frenar esto para evitar que haya un avance de los sectores que venimos cuestionando la conducción del radicalismo y la participación del radicalismo. ¿El radicalismo quiere internas, quiere paso? El radicalismo planteó las cosas. Todo el mundo ¿Alfredo sabe... Cornejo puede ir como precandidato? No van a dar. No va a ser de nuevo gobernador. No van a dar internas. Es todo. Por eso Lustó dice, primero, no me usen para otro tipo de manejos. Y segundo, si hubiera una interna, esa interna sería una fantochada como fue la de Sanz, que terminó avalando en la elección de... Entonces Macri va solo como precandidato. Por Cambiemos seguramente. Juan Manuel. Apoyado Sí. por Lilita Carrió. Creo que los ejemplos que vienen sucediéndose en distintas provincias y los que van a acontecer de acá a julio y agosto, que son empieza a definirse el escenario más nacional, dan cuenta de que cuando hay unidad y cuando nos ponemos de acuerdo, cuando desde la política no se dificulta la representación colectiva de la sociedad, se encuentran las soluciones y se puede terminar con este gobierno nefasto. Entonces creo que si somos capaces de construir un programa, de unir todos los sectores de la oposición en una misma estrategia, no solamente ganamos, sino que se gana directamente en primera vuelta. ¿A la Yo izquierda también, acompaño a lo que Patricio, lo dice... incluís? Yo, por supuesto que están todos los sectores invitados a participar. ¿Cuál es el candidato de la oposición? Porque Es se que- habla mucho y no aparece todavía. Se habla Yo creo de que una hay que baña. construirlo. Yo creo que hay que construirlo con... Hoy, nunca cuando un espacio político está en lo que se llama el llano, digamos, cuando está Pero ¿tienen fuera del tiempo para gobierno, construirlo? hay una sola referencia. Juan Manuel, Hoy lo que te estamos... pregunto, ¿hay tiempo para construir ese candidato? Por las Sí, por elecciones supuesto están las afuera? PASO, que es una gran herramienta para la construcción de esa estrategia. Ay, son muchísimos que van a ir a las PASO. Recordemos que Cambiemos O no. a una PASO. ¿Qué? ¿O no? ¿O no Cambiemos se llega? construye Claro. una PASO. ¿O no? No, creo que a mí los me que- interesa la discusión por lo La del izquierda programa. utilizó mucho yo las creo que, PASO. por ejemplo, estaría buena una discusión de programa, porque es lo que insisto que no se está haciendo. Para eso es que queremos Yo la no convención. no sé para discutir el programa. cuál es el programa de las listas opositoras. Muy bueno. Ninguno ¿Y dice, el de porque ustedes? el nuestro es, por ejemplo, con los servicios públicos. Menem le robó al pueblo argentino las empresas estatales de servicios, empezando por YPF, y se las regaló a los empresarios, que son los mismos que estuvieron desde Menem hasta Macri. Bueno, te lo resumo, nacionalización entonces. Claro, de pero las yo quiero empresas, sí. decir esto. Nos robaron las empresas públicas, las de luz, las de gas, YPF, nos las robaron literalmente. Ustedes saben que Menem se las vendió a las privatizadas por bonos que no valían nada. Y ese esquema no se cuestiona. Nosotros decimos hay que renacionalizar, pero no para que la gestione un grupo de gobierno que siempre termina en corruptelas conocidas. Nosotros planteamos que son los comités de trabajadores, usuarios y de universidades públicas que tienen los técnicos capaces de hacer un desarrollo energético nacional independiente, los que tienen que estar a la cabeza. Y decimos otra cosa. ¿Pero quién es tu candidato? Nosotros del Frente Izquierda tenemos Sí. muchos candidatos Pero posibles. Todos estos que están cocinando, como dice aquí. No, Pero nosotros, no tienen, no, nosotros ¿van a ir a las el PASO? Frente Izquierda Por eso. tienen, no sé, tienen que no muy dicen buenos nombres, candidatos, ¿sabes lo que pero pasa? no te Entonces, estoy van a tener contestando, PASO. te estoy contestando. No, ¿Sabes no lo que- creo. En la Pero, calle, por ejemplo, discúlpame, en la calle, la gente, el ciudadano de a pie, no sabe quién viene de qué lugar. Por un lado, saben que quizás o no se presente Macri
para la continuidad. Por otro lado, se habla de Cristina Kirchner en caso de que se presente la oposición. Y de repente el Frente de Izquierda hay tiene grandes tres muy lagunas, buenos hay grandes candidatos. lagunas y no se Pueden sabe ser Nicolás qué- del Caño, Ahí puede está. ser Miriam Bregman, Ahí puede está. ser Néstor Pitrola. Hay grandes candidatos del Frente de Izquierda que pueden serlo, pero Igual todos tienen tiempo para tenemos presentar. tiempo, Sí, pero lo que nos interesa, porque Sí. se mete en este debate de quiénes son los candidatos y no se habla de las propuestas. Entonces nosotros queremos decir... La ¿qué gente se- quiere propuestas. Claro, Bueno, ¿y qué se va a bienvenidas hacer con sean los las servicios propuestas. públicos? Nosotros lo decimos claramente, Sí. se puede tener una opinión contraria y decir que Sí. sigan gobernando estos empresarios que nos están saqueando o no, Sí. pero nuestra propuesta es clara y desde mi punto de vista Sí. es la única salida, porque las empresas de energía, de la mano de Midlin y este grupo de empresarios ladrones, siempre nos van a saquear a nosotros y se van a llevar la plata y no van a invertir nada. Te lo dejo Entonces como la salida cierre, es la porque única. hablaste más, Gracias. cada uno un cierre de No, yo- un minuto. 130 caracteres como el Twitter, por favor. 240 ahora. Bueno, 240. 240. Un Twitter, por favor, porque... Vamos, Trota. Yo tengo candidato que es Felipe Solá. Hemos presentado más de 35 puntos con propuestas, no solo para superar la crisis, sino para plantear los enormes desafíos que tiene la Argentina con un desarrollo con fuerte inclusión social, poniendo en valor lo que se hizo en el pasado, los aciertos, pero también marcando las equivocaciones y más que nada intentando generar nuevas utopías en la Argentina. Que muchos de los temas se plantean lo que vos planteás. No sé si nacionalizar todas las empresas, pero hay que empezar con la capacidad que tenga el Estado de presupuesto y de recursos a privatizar ciertos sectores de la Fue un economía. texto de Instagram muy largo. Ustedes, Miguel. a ver. ¿Querés vos? Oh. Pienso que hay que justamente reestructurar la deuda externa, que es necesario un programa para frenar lo urgente, lo cotidiano, que es que salimos a la calle y vemos locales cerrados en todas las cuadras de la ciudad de Buenos Aires, en todo el país, los negocios que cierran, las pequeñas y medianas empresas. Es fundamental ponerle un freno a esto. No estamos trabajando en una propuesta para evitar el cierre de comercios, con lo que significa ayudar a los comerciantes a renegociar los contratos de alquiler. Es necesario discutir el tema de las tarifas, frenar los aumentos de tarifas, sobre todo para los sectores productivos. Y creo que esa es la agenda del gobierno que tiene que comenzar a partir del 10 de diciembre. Para nosotros cualquier agenda que se plantee, obviamente nosotros tenemos esto que denominaba la agenda progresista, tiene como prerequisito superar la grieta. Esta grieta no solo no nos ha permitido, como salió en la mesa, solucionar ninguno de los problemas estructurales, sino ni siquiera enfrentarlos. Y políticamente esto quiere decir salir de la trampa de los 3 tercios. Con 1 tercio no alcanza. Y aquí el país, como bien lo decían recién, aparece planteado por 1 tercio que estaría representado por una candidata, por 1 tercio que estaría representado por el gobierno, y hay 1 tercio en el medio, esto de que ustedes denominan. Nosotros queremos salir de esa trampa y hay que crear una opción que nos permita salir de esa trampa para caminar a un acuerdo político, económico y social que comience con una reforma impositiva profunda que lógicamente grave a los sectores con mayor capacidad contributiva y levante la presión impositiva que hay sobre las pymes, el trabajo Bien. y el empleo. Muchas gracias a Gracias. todos, muy Gracias. amables. Sí.